Que Dios los bendiga a todos en esta tarde, día viernes 15 de abril. Esperamos que todo esté bien. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Esperemos que este consejo en este día sea de mucha bendición para todos ustedes. Y también yo les quería avisar de que después que demos este tema, vamos a estar hablando un poquito, o quizás alguno de ustedes se estará preguntando cuándo nos podamos reunir otra vez en la iglesia, en el templo, y quizás también otros decían cuándo voy a poder yo volver a trabajar, hacer mis quehaceres. Entonces, al último yo tengo una información acerca de las 4 fases que dijo el gobernador del estado de Washington, para que nos informemos un poquito más, pero eso va a ser ya hasta el último. Ya después que terminemos el mensaje, yo les voy a hablar un poquito acerca de las 4 fases donde vamos a poder reunirnos en el templo otra vez, que yo creo que muchos de ustedes se estarán preguntando cuándo va a ser. Y yo quiero hablar en este día acerca del fin de nuestro camino. Es un tema, se puede decir, bien importante para todo cristiano, porque todos sabemos que algún día tenemos que partir de este mundo, tenemos que partir de esta tierra, y qué es lo que nos espera. Pero nosotros tenemos aquí en la vida, como cristianos, tenemos una esperanza, pero esta esperanza es diferente a la esperanza que entrega el mundo. Esta esperanza es una esperanza viva. El apóstol Pedro habla en su carta, y yo los animo a que lean las cartas del apóstol Pedro. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las epístolas de Pedro y de Juan, porque fueron personas que vivieron directamente la enseñanza de Jesucristo. Y a mí me pasa que cuando yo las leo, como que puedo transmitir, como que se puede transmitir el pensamiento de Jesucristo a través de sus palabras, que son bien sencillas, bien humildes, porque sabemos que ellos no tenían gran estudio, pero se puede sentir ese amor que recibieron directamente de Jesucristo, y esas palabras sabias, y cómo guiarse en la vida, y ellos cómo la pueden transmitir en estas cartas. Así que yo los animo a que ustedes la lean. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pedro acerca de lo que es la esperanza viva. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces aquí el apóstol Pedro está hablando de esta esperanza que nosotros como cristianos, porque aquí le está hablando directamente a la iglesia, él está escribiendo a la iglesia, él dice que nosotros, Jesucristo nos hizo renacer, y nos hizo renacer para una esperanza. O sea, cuando nosotros se puede decir, nacemos de nuevo para el Señor, como le dice Jesucristo a Nicodemo, que tú tienes que nacer de nuevo, es algo primordial de todo creyente, que tenemos que nacer para Dios. Y dice, y gracias a las misericordias, entonces nosotros tomamos ese paso, entonces renacemos, pero aquí en la tierra, renacemos para Dios. Dice, y este renacimiento, dice, es para que nosotros tengamos una esperanza viva. Y esta esperanza viva es la que nosotros tenemos que agarrarnos y tenemos que vivir, porque no es algo, se puede decir, algo inerte, es algo que late y tiene que latir en nuestras vidas, tiene que crecer. Miren, nosotros como seres humanos tenemos un camino que recorrer. Algunos viven más años, otros viven menos, pero hay un camino. Y la vida consiste lo que es nacer, crecer y morir. Todos hacemos eso. No hay nadie que diga que no lo hizo. Todos nacemos, crecemos y morimos. Y cuando nosotros nacemos, somos totalmente somos totalmente dependientes de alguien. Si un bebé recién nacido lo dejan ahí solo, ese bebé
va a morir porque no tiene quien lo cuide. Nosotros somos totalmente dependientes, pero llega un momento dado que a algunos les llega antes, a otros les llega después, pero yo me doy cuenta que más o menos como a los 10 años empieza a crearse algo en nuestras mentes, como una independencia en cuanto a los pensamientos. Ya cuando estamos cruzando esa etapa, empezamos a cuestionar. Empezamos a cuestionar bastantes cosas. Y esas personas que nos cuidan, también las empezamos a cuestionar. Antes de ello, nosotros seguíamos órdenes. Y nunca decíamos, pero ¿por qué me lo dices? O sea, si algo lo decíamos solamente era para averiguar, para conocer, pero como que veíamos que siempre lo que nuestros mayores nos decían era lo que había que hacer y era lo correcto, pero llega un momento dado en que nuestra mente empieza a independizarse. Nuestros pensamientos empiezan a independizarse hasta llegar al momento dado en la adolescencia, que yo creo que a muchos de nosotros nos pasó y quizás a muchos de nosotros nos está pasando ahora con nuestros hijos adolescentes, que como que quieren ya vivir independientes porque lo que uno les dice pareciera que no es para ellos. Uno puede decir, oh, es que mi día de adolescencia es como, no, ya mi padre, ya mi madre, ya están anticuados, ya no saben lo que dicen, ya no están al tanto de este mundo. Y entonces empieza a haber una rebelión, si se puede decir de esa manera, nuestros pensamientos con las personas que están a cargo nuestras, y ya queremos ser independientes. Y la independencia llega a través de que el adolescente o el joven empieza a trabajar, empieza a generar su propio dinero. Entonces, al decir, bueno, yo puedo agarrar un roommate, yo puedo tener un departamento, una pieza, y se independizan. La otra manera es de que se van a estudiar, y cuando se van a estudiar se internan, ya sea en el college, en la universidad, y empiezan a vivir una vida independiente de esa manera. Y a otros se envuelven ya sea en una relación amorosa, y algunos meten la pata, se embarazan y dicen, bueno, me voy a tener que independizar, voy a tener que hacer mi propia vida, voy a tener que ser responsable, se ponen a trabajar y empiezan su vida independiente. Pero de cualquier manera que sea, llega el momento dado en que nos independizamos. El ser humano se independiza y empieza ya, desde ese momento empieza una aventura. Empieza ya el camino, se puede decir, el camino propio. El camino que uno se va a trazar y que ya es totalmente independiente de los consejos de los demás. Y cuando empezamos a vivir de esa manera, cometemos bastantes errores. Pero el ser humano es tan orgulloso que es muy difícil que acepte decir, oh, me equivoqué. O que diga, oh, papá, mamá, abuelita, tío, lo que sea, tú tenías razón. Por lo general no pasa. Y empiezan a cometer errores. Y cuando se cometen esos errores, seguimos con ese ego y con esa terquedad de pensar, yo tengo la razón, yo sé lo que estoy haciendo. Si alguien ve que estás haciendo algo mal y te quiere aconsejar, generalmente las personas dicen, no, es que yo sé lo que estoy haciendo. Yo me conozco y yo sé por dónde voy. Y la mayoría de las veces, esas ocupaciones y esas responsabilidades nos traen estrés. Y empieza ya una preocupación en nuestras vidas, que cuando estamos trabajando o estamos haciendo los quehaceres, ya tenemos familia o ya estamos grandes, tenemos cierta responsabilidad. Queremos que llegue la noche para poder dormir, para poder descansar. Y muchos no llegan a lograr eso. Llega la noche
y están con insomnio, o llega la noche y no pueden descansar y al otro día se levantan cansados, se levantan con ojeras, se levantan de la misma manera. Y ahí es donde nace esa pregunta. Y yo se los digo porque a mi edad ya la mayoría de mis amigos o los que conozco tienen familia, tienen hijos, adolescentes, y se hacen la pregunta, ¿y esta es la vida? Para eso estoy en esta vida, solamente para subsistir, para trabajar y a ver cómo me alcanza. Entonces la vida se hace compleja. Y algunos ni siquiera se hacen esas preguntas, algunos simplemente se adhieren a la vida cotidiana y por ende llegan a caer en una rutina. Y la rutina los tienen como adormecidos y los mantienen ahí adormecidos y viven así. Y pareciera como que ya la vida ya fue. Y uno mira hacia atrás y uno le puede decir al adolescente, vive tu vida porque esos son los mejores días de tu vida. Pero ¿qué es lo que piensa el adolescente? El adolescente o el joven dice, yo quiero ser adulto para poder mandarme solo, para que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y eso, la verdad que si nos preguntan a nosotros, los que algún día pensamos así también, nosotros no hacemos lo que queremos hacer, sino hacemos prácticamente lo que nos dicta la vida, lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que seguir adelante? ¿Cómo tenemos que seguir marchando? Ya tenemos nuestras responsabilidades, familias, trabajos, estudios, etcétera, etcétera. Entonces ya la vida se pone cuesta arriba. Y ahí es donde entra la parte en nosotros que es la esperanza viva. Cuando hablamos de esperanza, el mundo está lleno de esperanza. El mundo, y también entra la iglesia aquí, donde se piensa que van a venir tiempos mejores. Vamos a llegar y vamos a pasar este virus, vamos a pasar esta cuarentena, ya todo esto va a quedar atrás y vamos a volver otra vez a lo mismo y esperamos que el mundo se arregle, que la economía se arregle y vamos a estar mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. Es una esperanza, pero eso más que una esperanza simplemente es un deseo. Me gustaría que esto sucediera así, pero lamentablemente no va a suceder así. No es por querer decepcionarlos, sino es que ver una realidad. Miren, cuando yo llegué a este país, yo lo primero que me di cuenta, y a mí la verdad que me sorprendió un poco, es de ver las casas acá que no tenían reja. Se me hizo, ¿cómo no van a tener reja? ¿Cómo van a estar tan desprotegidos? Esta gente no tiene miedo. Y no, la verdad que no. No tenían reja alrededor de sus casas y tampoco tenían rejilla ni en las puertas ni en las ventanas. Era como que yo decía, bueno, cualquiera puede romper el vidrio, se mete, roba. Y digo, esta gente rara, pero la gente aquí era diferente. Y incluso yo me acuerdo que la gente dejaba las bicicletas, los niños llegaban a la casa y dejaban las bicicletas ahí en el patio, ahí en el pasto la dejaban y al otro día amanecía donde mismo la bicicleta. No tenía ningún problema. Y yo estoy hablando de los años 90 y 93, 95, por ahí. Pero pasaron años, décadas. Y uno pareciera como que las cosas tendrían que ir mejorando. Somos más civilizados, hay más tecnología, hay más protección civil, o como ustedes quieran llamarle. Pero me acuerdo que yo estaba viviendo en la ciudad de Buren. Si alguien vive en la ciudad de Buren, saludos. Me entraron a robar a mi auto 2 veces. Mi hermano tenía una van con herramientas. Se metieron a la van, saquearon toda la herramienta, dejaron la van pelada, sin nada. Y antes de eso, que me pasara eso, yo viví también un tiempo en Des Moines. Y ahí también me robaron un vehículo. No era el gran vehículo, pero se lo robaron.
Entonces ahora donde uno quiera que vaya, está esa desconfianza. Ya uno ya no puede dejar las cosas afuera porque se las roban, o uno no puede andar libremente por un lugar porque te pueden asaltar, o porque aquí, porque allá. Entonces podemos ver que esto no va en mejoría. Al contrario, como que esto cada vez va empeorándose más. Y nosotros lo podemos ver con nuestras autoridades, lo que es el gobierno, los políticos corruptos, ya sean de izquierda, de derecha. Hay gente que le da lo mismo, que dicen que los dos partidos al final es lo mismo, simplemente con diferente, se puede decir, propuesta en cuanto al habla, porque al final de cuentas hacen lo mismo. Pero no vamos a entrar en detalle de eso, pero sabemos que en cuanto a la economía, en cuanto a la política, ya sea líderes políticos o líderes religiosos, tiene que haber una catástrofe, tiene que todo esto sucumba para que se levante el anticristo, porque el anticristo va a traer paz, va a traer una estabilidad económica y algo, se puede decir también una política global. Entonces todo se va a manejar dentro de un margen pequeño, pero globalizado. Entonces se va a tener más orden, va a haber un orden mundial, una economía mundial, y también se van a levantar una religión la cual prácticamente va a ser aceptable, lo cual en este momento no hay. Entonces todo eso va a suceder cuando aparezca el anticristo. Gracias al Señor la iglesia no va a estar en ese tiempo. Porque la iglesia tiene que ser arrebatada para que pueda el anticristo hacer de las suyas, porque si no la iglesia sería un tope en cuanto a su oración, en cuanto a toda la autoridad y el poder que tiene la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser arrebatada para que pueda entrar el anticristo. Pero todo va para allá, todo va en camino para allá, las cosas cada vez van peor. Entonces esta esperanza que tiene el mundo es una esperanza solamente basada en buenos deseos. Pero nosotros tenemos una esperanza diferente. Nosotros tenemos una esperanza viva. Y esto lo dijo el apóstol Pedro, como refiriéndose directamente de lo que Jesucristo le transmitió. Y no solamente se lo transmitió, sino que el apóstol Pedro lo vivió. Porque acordémonos que estas cartas que escribió el apóstol Pedro fue ya con los años, fue prácticamente casi que cuando partía de este mundo. Entonces son como cartas de consejos para la iglesia y una carta como de despedida y tratando de asegurarse que siguieran estas normativas para que le fuera bien en la vida. Y esto es una de las partes donde el apóstol Pablo también dice que ahora nosotros, o sea, en la vida, ahora, en este mundo, dice que pertenecen tres cosas, tres elementos, que es la fe, la esperanza y el amor. Son los tres elementos que tienen que permanecer en nuestras vidas, y eso tiene que ser vivo, no solamente de labios, sino que tiene que ser vivo. Entonces, la fe es la fe en Cristo Jesús, es la fe es la que nos da la salvación. Dice que nosotros somos salvos por fe, por medio de Jesucristo. Pero eso es nuestra salvación. Y también habla del amor, que dice que el amor es el mayor de todos, porque cuando el amor es eterno. El amor, cuando nos vamos con Dios, el amor va a seguir reinando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y habla de la esperanza, porque esta esperanza, y esta es la esperanza viva que también habló el apóstol Pedro, esta esperanza es lo que nos mantiene alerta, es lo que nos mantiene con gozo, es la que nos mantiene que aunque estemos pasando problemas, dificultades, o que el mundo cae en caos y hay diferentes situaciones contrarias a lo que es el ser humano, o que se van en contra del ser humano, entonces esta esperanza es la que nos mantiene erguidos. Esta es una esperanza viva, no es solamente deseos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de qué se trata esta esperanza. Y esta esperanza viva es la que nosotros tenemos que transmitir. El apóstol Pedro lo hablaba, el apóstol Pablo también lo hablaba,
el apóstol Juan, aunque hablaba mucho del amor, pero también habla de esta esperanza de lo que tenemos en Cristo, qué es lo que esperamos en Cristo y qué es lo que Cristo hace en nuestros corazones. Entonces, esta esperanza es la que nos mantiene, y hay mucha gente que el mundo no entiende. Y nos podemos ir a lo que Pablo le dice de Corintios, que el mundo, esto de la religión o todo el cristianismo, para ellos son locura porque no lo entienden, porque se tiene que entender, se tiene que discernir por medio del Espíritu. Pero cuando ustedes van a funerales de personas que parten con el Señor, gente cristiana, gente que le ha servido al Señor por años, se vive otro ambiente. Hay un ambiente, aunque sí da tristeza, aunque sí está los recuerdos, la melancolía de las personas, salen las lágrimas, pero hay una felicidad porque ese ser querido partió con el Señor. Y esto, aunque nosotros estemos postrados en cama, a punto de partir de este mundo, hay algo que nos da alegría, nos da gozo, y sabemos que nos espera algo mucho mejor. Y esta esperanza actúa en nosotros, vive en nosotros, hasta el día que partimos. Yo me acuerdo que mi papá, estando en cama, ya a punto de partir, él se reunía con los pastores, y él hablaba a los pastores, y los pastores lo escuchaban, y inclusive a nosotros, cuando estábamos ahí en la casa, él hablaba con nosotros. Me acuerdo que en el último día mi papá me decía que le leyera la palabra, que hablara de la palabra con él, y algo que fortalece, algo que en otras personas no se ve. Pero esto, lo que nosotros tenemos antes de partir, lo entendemos y comprendemos, y esta es la esperanza viva que nos mantiene erguidos, nos mantiene con la frente en alto. Y aunque pasen problemas, alguien te puede decir, pero ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo en estos problemas? ¿Cómo tú puedes estar tan gozoso en la enfermedad? ¿Cómo tú puedes estar, se puede decir, cómo tú puedes dormir cuando la economía del mundo ya viene mal? O no tienes trabajo, ¿cómo puedes hacerlo? Porque nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza viva no es de este mundo. Esta esperanza viene a través de Jesucristo, y Él nos da una seguridad tan grande que entendemos que nuestras vidas están en las manos de Él, y que estas vidas, nuestras vidas, Jesucristo dice, y lo vamos a leer más adelante, que el Padre se las dio, y como el Padre se las dio, nadie se las puede quitar. Y esa es la confianza que tenemos, que nosotros estamos al lado de Dios, estamos al lado de Cristo. Y esto es lo que transmitió el apóstol Pedro. Dice, no importa que tengamos problemas, sabemos en quién confiamos. Y el apóstol Pedro en su epístola, en su carta, fíjense lo que le dice. Y eso es una palabra que tiene que ir directo a nuestros corazones, tiene que ir directo a nuestras mentes. Se puede decir, es lo que nosotros tenemos que vivir, o nuestro corazón cristiano tiene que latir, o lo que se puede decir, nuestra sangre o nuestro corazón tiene que pompear esta esperanza viva en nuestras vidas. Y el apóstol Pedro lo dice así. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, para nosotros es esto. Dice, que sois guardados, imagínense, qué bendición. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, cuando nosotros partamos de este mundo. Y dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo, sí, vamos a pasar problemas, vamos a pasar dificultades, pero tenemos una herencia. O sea, en el día postrero, cuando ya no existamos más en esta tierra, cuando tengamos que partir, nos espera algo mucho mejor. Nos espera algo glorioso, nos espera algo inexplicable. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene en pie. Y eso es lo que a nosotros nos da esta esperanza, una esperanza de vida. Una esperanza que aunque las cosas estén mal, pero seguimos adelante. Y sin desmayar, y sin mirar atrás. Hay gente que yo veo que se victimiza de los problemas. Y uno dice, ay, pero ¿por qué pasan esto? Ay, ¿por qué suceden estas cosas? Pero el apóstol Pedro aquí nos está dando una gran enseñanza. Que dice, vamos a padecer. Claro que sí. Pero no te preocupes. Y ellos le dice a la iglesia primitiva que estaba viviendo en esos años, dice, pero ustedes se alegran, ustedes se gozan, porque saben lo que viene después de esta muerte. O lo que viene después de la vida. Y le sigue diciendo el apóstol Pedro, y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces podemos nosotros ver aquí que lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos pasando o lo que estemos pasando, nuestros hermanos alrededor de todo el mundo también están pasando lo mismo, porque tenemos un enemigo, hay una guerra, pero el Señor dice, esa guerra ya está ganada, Él ya la ganó en la cruz del Calvario. Él ya venció por nosotros. Lo que nosotros tenemos que ser, como dice el apóstol Pedro aquí, tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. Nada más. Y en el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, o sea, cuando estemos pasando estos problemas, cuando estemos nosotros en dificultades, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, uno dice, ¿pero para qué? Porque nosotros tenemos que llegar a la otra vida. ¿O ustedes creen que después de la muerte no hay nada? Nosotros sabemos que después de la muerte viene algo, que es la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar velando. Y claro, vamos a sufrir, vamos a pasar dificultades, pero dice que el Señor, Él prueba nuestra fe. Y aunque pasemos por dificultades, dice que Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y va a establecer. ¿Y qué es lo que va a establecer? ¿Qué es lo que va a afirmar? En nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, porque nosotros tenemos que prepararnos para reinar con Cristo. Si el Evangelio se trata acerca del reino de Dios. Y eso es la enseñanza que dejó Jesucristo. Esa es la enseñanza que Él le dejó a los apóstoles, que tienen que enseñar, que tienen que predicar acerca del reino de Dios, porque nosotros somos partícipes del reino de Dios. Entonces, todo esto, lo que nosotros estamos viviendo, esto que estamos padeciendo, todas estas cosas, nos están preparando, nos están perfeccionando, nos están afirmando y nos están estableciendo en el reino de Dios, para lo que se viene después de esta vida. Entonces nosotros vamos a padecer, aunque algunos padecen por errores que han cometido. Y aquí es donde el Señor Jesucristo dice, si tú has cometido algún error, si tú has cometido algún pecado, tú tienes abogado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando uno comete errores en la vida, hay consecuencias.
La Biblia dice que lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Ahora hay un dicho muy común que es extraído de las religiones hindúes o del budismo, que es el karma, que es algo parecido. No es tan igual, pero es algo parecido. Pero a través de la vida nosotros podemos ver que aquí hay una ley espiritual. No es una ley física, sino que es una ley espiritual, que tú lo que siembras es lo que tú vas a cosechar. Entonces, lamentablemente, si tú cometes errores o cometemos errores, cometemos pecados, entonces eso nos va a alcanzar y nos va a pasar la cuenta en cierto momento dado. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, el amor de Jesucristo, el amor del Padre y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, para que dice, si tú has cometido algún error, si tú has cometido algún pecado, entonces sácalo de tu vida, pide perdón y el Señor va a restaurar tu vida. Y dice que Él nunca más se acuerda de ese pecado. Entonces, como no se acuerda de ese pecado, entonces ese pecado ya no te puede generar muerte, no te puede generar destrucción, no te puede generar amarguras, penas, no, porque ya no existe, ya no está en tu vida, porque el Señor Jesucristo te lo saca. Pero hay otros padecimientos, y este es el padecimiento que se puede decir que los apóstoles o la iglesia primitiva sufrió, que fue la persecución. Y esta persecución es por haber predicado la palabra de Dios. Entonces, aquí hay un enemigo, y el enemigo es Satanás. Y este enemigo te desprecia. Este enemigo quiere hacerte sufrir, pero nosotros estamos al lado del campeón, nosotros estamos al lado del Señor Todopoderoso, nosotros estamos al lado del que venció la muerte, el Hades y todas las huestes satánicas. Entonces nosotros no nos podemos mentalizar a que el enemigo nos va a hacer la guerra, porque el apóstol Pedro dice, él anda buscando a quien devorar. Y así como tú padeces, todos tus hermanos alrededor del mundo padecen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a victimizarnos? No nos vamos a victimizar. Al contrario, tenemos que tomar esta esperanza viva, ponerla en nuestros corazones, ponerla en nuestras mentes y decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en Cristo Jesús, Señor mío. Es la manera en la cual nosotros tenemos que vivir. Y eso se llama la esperanza viva, porque sabemos que después de este mundo viene la vida eterna. Y todo lo que nosotros practicamos y todo lo que nosotros vivimos aquí en este mundo, el Señor dice que va a tener su paga, va a tener su recompensa. Y que todo lo que nosotros hagamos aquí, dice que todas nuestras pruebas, o se puede decir todas nuestras obras, van a pasar por el fuego. El apóstol Pablo lo dice que la salvación es una cosa. La salvación, cuando el Señor te salva por gracia, te salva por la fe, entonces ya no es por obra, sino es un don de Dios. Pero las obras que tú haces, dice que esas van a pasar por el fuego. Y esas van a estar en el tabernáculo, van a pasar por el fuego. Y dice que algunos van a tener encima del fundamento que es Cristo Jesús, van a hacer obras de hojarasca, de oro, de piedras, entonces dice que ahí va a pasar por el fuego. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener, se puede decir, nuestra vida latente. Tenemos que ser vivos para el Señor, porque nuestro Dios nos promete muchas cosas. Y aunque somos cristianos, vamos a padecer problemas, dificultades. Claro que sí, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que la lluvia sale para todos, tanto buenos, tanto malos, igual que el sol, el viento, el oxígeno, todo lo que respiramos, todo lo que es la vida, todo lo que está en este mundo es tanto para pecadores y no pecadores. Dios es justo y estamos en esta vida, somos físicos, somos materia. Entonces no quiere decir que ya no vamos a padecer, al contrario. Aparte de los problemas que están en el mundo, Satanás nos viene, pero tenemos esta esperanza, y esta esperanza es viva. Y esta esperanza nos lleva de la mano hasta el último día de nuestras vidas. Y aquí es donde entra
la bendición de Dios. Y aunque pasemos por momentos complicados, Jesucristo dice estas palabras y dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Estamos hablando después de la vida. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, nosotros estamos luchando, pero va a llegar el momento dado en que tenemos que partir de este mundo. Y cuando partamos de este mundo es donde vamos a ver realmente las bendiciones de Dios. Podemos ver nosotros un destello de las bendiciones de Dios aquí en la tierra, porque el Señor nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Su diestra de poder siempre va a estar ahí con nosotros. Eso es una promesa de Dios. Y no vamos a poder amparar mientras estamos sufriendo, mientras estamos aquí en esta vida. Nos vamos a poder amparar bajo la sombra del Omnipotente. Pero va a llegar el momento dado en el cual vamos a partir. Y cuando partamos de este mundo, dice el Señor, que nuestra vida ya no va a ser arrebatada de sus manos, porque ahora somos pueblo de Dios. Somos un pueblo adquirido a precio de sangre. Y cuando partamos de este mundo, Jesucristo dijo que Él iba a estar preparando moradas para nosotros. En Apocalipsis dice que va a haber un cielo nuevo y tierra nueva. Y esa va a ser nuestra morada. Algo totalmente nuevo. Donde no va a andar ni la polilla, no va a andar la corrupción, no va a andar nada de lo que nosotros sufrimos en este mundo. Ya no va a existir más. Ya no va a ser más. Vamos a vivir totalmente felices. Vamos a vivir contentos. Vamos a vivir bajo la gloria de Dios. Y si de repente nosotros estamos en los servicios, o estamos escuchando predicaciones, o simplemente estamos escuchando un cántico, y eso nos hincha el corazón, nos da esperanza, nos da, se puede decir, tanta alegría, y podemos descansar y podemos respirar. Imagínense estar así siempre con el Señor. Va a ser algo hermoso. Pero el Señor dice que nosotros vamos a ser revestidos de incorruptibilidad e inmortalidad, que vamos a tener nuevas ropas y que nuestro cuerpo será transformado, y todo lo que nos asedia hasta este momento ya no va a ser más. Dice que todo lo viejo va a pasar y vamos a empezar a vivir una vida totalmente diferente, una vida totalmente nueva. Y cuando esto pasa de aquí o de aquí, pasa para acá, a nuestro corazón, algo que late, algo que vive, no nos deja estar ociosos. Al contrario, esto nos da aliento, nos da energía. Esta esperanza nos llega a decir, como el apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo, ya cuando le estaba escribiendo para despedirse, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando nosotros tenemos esta esperanza, amamos su venida. Y no es una cosa que queremos que pase ya mañana, sino que es algo que la esperamos que cuando sea el tiempo de Dios, lo vamos a aceptar y la estamos esperando. Y capaz que muchos de nosotros ya no veamos al Señor en las nubes, sino que vamos a tener que dejar este cuerpo aquí en la tierra, pero
pero nos vamos a encontrar con Dios. Nos vamos a encontrar cara a cara. Y todo esto, lo que yo le estoy hablando, ustedes pueden leer el libro de Apocalipsis y se puede entender el proceso que va a pasar la humanidad, pero nosotros vamos a estar al lado de Dios. Y dice que las almas que estaban debajo de su trono, y se estaban clamando y estaban pidiendo venganza por la sangre de ellos derramada, por el sufrimiento que habían padecido aquí en la tierra. Y el Señor dice, espérense un poquito, porque todavía falta gente que sea salva, todavía falta pueblo que hay que redimir. Y llega el momento dado en el cual el Señor viene a la tierra, viene a traer juicio, y Él vence. Y dice que después nosotros vamos a reinar, los que entendemos esta parte, los que creemos, los que estamos esperando al Señor con esta fe, con esta esperanza y con este amor. Dice que nosotros vamos a reinar con Él 1000 años. Pero después de esos 1000 años va a venir el gran juicio. Y este juicio dice que Él va a juzgar junto con nosotros a todo pueblo, a toda nación y a todas las personas. Y dice que ellos van a ser juzgados por sus obras. Gracias a Dios que nosotros no somos juzgados por nuestras obras, sino que somos salvos por fe, somos salvos por la misericordia de Dios. Pero dice que esas personas, dice que todo mar va a entregar a los muertos, el Hades va a entregar a los que estaban en el Hades. Dice que se va a presentar todas las personas delante de Dios y van a ser juzgadas por sus obras. Pero nosotros no. Nosotros no vamos a pasar por ese juicio. Al contrario, nosotros vamos a ser los que vamos a estar también juzgando en ese momento, en ese día. Pero va a llegar el momento dado que el Señor nos va a quitar todo sufrimiento. Esas lágrimas que en estos momentos tú puedes estar derramando por un hijo, por un ser querido, o simplemente esa frustración que tú tienes, que no te deja dormir, que te saca lágrimas cuando estás solo, cuando estás sola. Dice el Señor que en los últimos tiempos, dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dice que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, ni dolor. Dice, porque las primeras cosas, o sea, lo que estamos viviendo ahora, dice, todas estas cosas van a pasar. Todo esto va a pasar. Y dice que Él nos va a poner en un lugar nuevo, que Juan dice que es la nueva Jerusalén. Es algo totalmente diferente, es otro mundo, es otra manera de vivir. Y que ya las cosas pasadas ya no nos vamos a recordar más. Y vamos a vivir con Él por la eternidad. Que ni siquiera vamos a necesitar la luz del sol, porque su gloria va a resplandecer tan fuerte que no va a haber noche. Vamos a estar de día, vamos a estar siempre ahí con Él, con unos cuerpos glorificados. Y esta esperanza, y esto es lo que nosotros creemos, es lo que nos mantiene erguidos. Porque a pesar de lo que estemos sufriendo aquí, o lo que estemos pasando acá, nos espera la corona de justicia. Y yo sé que cuando lleguemos allá, vamos, como los ancianos, vamos a tomar nuestras coronas y se las vamos a presentar a Jesucristo. Dice, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor por redimirnos, por ver nuestro dolor y nuestro sufrimiento y tendernos la mano y sacarnos de este hoyo, sacarnos del pecado. Y ahora nosotros podemos ver algo totalmente diferente. Ahora nosotros podemos ver con claridad, podemos ver la luz. Podemos nosotros levantar nuestras manos y darle la gloria a Dios. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Y esta esperanza se va a ir con nosotros. Esta esperanza es una esperanza viva.
Y eso es lo que nos espera después de esta vida. Pero mientras, sujetémonos a esta esperanza. Y aunque el mundo venga en pedazos, la iglesia va a estar erguida. Tú y yo vamos a estar erguidos. Y la gente va a ver. Y vamos a decir nosotros. No somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y yo quiero invitarte en estos momentos a que hagamos una oración. Y si en algún momento tú te has sentido desfallecer, en algún momento tú te has sentido impotente por la situación, o de repente la desesperación te llega a tu vida, a tu casa, ora al Señor, sé sincero con Él, porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Al contrario, Él lo sana. Y en esta oración yo te voy a pedir que pongas tu corazón, que pongas tu vida y deje que el Señor renazca, haga renacer esa esperanza en ti. Que te llene de esta esperanza, porque esta esperanza es viva. Y esta esperanza tiene que latir, tiene que crecer en nosotros. Así como la fe, el perdón, la piedad, tiene que crecer en nosotros. Así también esta es esperanza. Así que vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Santo, creemos en ti. Creemos en el poder de tu palabra. Creemos que tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra renueva, Señor, nuestros pensamientos. Llega hasta lo más profundo de nuestro espíritu, mi Dios. Y nos hace conectarnos con tu Espíritu Santo. Y Él empieza a hacer esta obra en nosotros. Mi Dios, sabemos que no viene nada bueno para este mundo. Sabemos, mi Dios, que se está preparando el camino para el anticristo. Pero nosotros somos tu iglesia. Somos tu pueblo, mi Dios. Y tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta que cuando partamos de esta tierra, mi Dios, tú has prometido estar con nosotros. Yo te pido que nazca esta esperanza viva en la vida de mis hermanos que no lo tienen. Y si mis hermanos tienen esta esperanza, yo te pido, Señor, que tú la fortalezcas. Que tú, mi Dios, los afirmes. Mi Dios, y que nos vayas perfeccionando día a día. Día a día en tu palabra. Día a día en esta piedad, en este camino, mi Dios, de amor, de esperanza, mi Dios. Y que seamos para el mundo un refugio. Que no seamos una iglesia encerrada en las cuatro paredes nada más, sino, mi Dios, que con todo esto que está sucediendo en este mundo, nuestro corazón cambie, nuestro pensamiento cambie y tengamos ese deseo de predicar tu evangelio, de predicar esta esperanza, de predicar esta vida, de predicar lo que nosotros sentimos, de predicarte a ti, mi Dios, el dador, el fundador, mi Dios, y el creador de la fe, de nuestra fe que tenemos en nuestros corazones. Te damos las gracias porque tú nunca nos dejas. Tú nunca nos desamparas. Siempre estás ahí, mi Dios, para tendernos la mano. Siempre. Siempre, mi Dios. Y por eso te alabamos, te glorificamos y seguimos este camino porque podemos ver tus maravillas en nuestras vidas. Tanto, mi Dios, en nuestro exterior como también en nuestro interior. Podemos ver, mi Dios, que tú eres real y que tú vives. Lo podemos sentir. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos terminado con esta parte de la palabra. Y yo quería darles un informe prácticamente de lo que se está viviendo en el estado de Washington. Yo no puedo hablar de otros estados, de otros países, de otras regiones, porque ya sería mucho, pero de lo que nos compete aquí al Ministerio Vida Fuerte,
que muchos se estarán preguntando, ¿y cuándo entonces nos podremos reunir? La última vez que el gobernador del estado de Washington hizo avisó acerca de la pandemia, cómo la vamos a estar siguiendo, que esto prácticamente fue alrededor del 5 de mayo, dijo que ahora íbamos a tener 4 fases. Y en esas fases dice que se va a empezar a abrir diferentes locales, diferentes lugares, se va a volver otra vez la economía a echar a andar y todo lo cotidiano se va a volver a echar a andar. Ahora, lo que se dijo que cada fase va a demorarse prácticamente 2 semanas por fase, pero eso iba a depender prácticamente cómo se iba moviendo el COVID-19, como el coronavirus, cómo se iba a ir moviendo. Pero se puede estar las fases prácticamente calculando que cada 2 semanas se van a estar moviendo las fases. Ahora, en el King County y sus alrededores todavía estamos en la fase 1. Se espera que ya en estos días ya estemos entrando en la fase 2, pero yo les quiero leer las fases, más o menos para que ustedes estén informados de qué se trata cada fase. Y en la fase 1, en la que estamos ahora, dice que el gobernador ya ha permitido que se reanuden algunas construcciones, así como la reapertura de algunas actividades recreativas, incluido el uso diurno en parques estatales, jugar al golf, pescar y cazar. Dice que los funcionarios están trabajando con las industrias para desarrollar nuevos protocolos, como pronto también permitan la recolección minorista en la acera, o sea, en las veredas, lavado de autos y servicios de paisajismo y limpieza de casa y servicios espirituales. Pero lamentablemente estos servicios espirituales solamente se pueden hacer dentro de los vehículos, no se puede salir de los vehículos. Y solamente una familia completa dentro de un vehículo. Así que estamos viviendo en esa fase. La segunda fase, que todavía no está, pero esperemos que pronto abra la segunda fase, que en algunos condados del estado de Washington, 8 condados ya están en la segunda fase. Dice, la segunda fase es que se permitirán expansiones adicionales de actividades recreativas al aire libre, así como pequeñas reuniones de 5 o menos personas. Entonces ahí ya donde usted puede ir a visitar en la fase 2 a sus familiares o personas o amigos o hermanos. Entonces usted en esta fase 2 puede ir a visitarlas, pero siempre y cuando sean reuniones de 5 o menos personas. Dice que las nuevas construcciones y compras minoristas en tiendas con restricciones de salud, las peluquerías y salones podrían reabrir, pero todo esto depende de las condiciones del COVID-19. Dice, los restaurantes podrían volver a abrir con un 50% de capacidad y un tamaño de mesa no mayor a 5. Algunos servicios profesionales y oficinas también podrían abrirse. A pesar de que el teletrabajo seguirá siendo muy recomendable, se podrían reanudar los servicios del cuidado de mascotas, incluida la preparación. Y eso es la fase 2. La fase 3. Se permitirán reuniones de 5 personas o menos, incluidas actividades deportivas, y se podrían reanudar los viajes no esenciales. Los restaurantes pueden mover hasta un 75% de capacidad y mesas de hasta 10 personas y bares con una capacidad de 25%. Los gimnasios y las salas de cine podrían reabrir a un 50% de capacidad minoristas. Bibliotecas, museos y edificios gubernamentales podrían reabrir. Las instalaciones recreativas como las piscinas podrían abrir al 50% de su capacidad. Los clubes nocturnos y lugares de entretenimiento aún no podrían volver a abrir. Entonces prácticamente nosotros nos podríamos volver a reunir en la iglesia, en el templo, en la fase número 3. La fase número 4 implicaría reanudar la mayoría de las interacciones públicas. Se permitirían reuniones de más de 50 personas, pero aún mientras se practica el distanciamiento. Entonces, nosotros como iglesia nos vamos a poder reunir prácticamente, se calcula que más o menos a mediados de junio. A mediados de junio ya no vamos a poder reunir. Así que ahí están las 4 fases
Si alguno de ustedes las quieren, yo se las puedo mandar. Puedo mandar la información si me lo piden. Yo se las puedo mandar por un email, por texto, no sé. Entonces, pero la iglesia nos vamos a poder reunir en la fase número 3, que más o menos sería a mediados de junio. Pero ya podríamos ir a visitar, si usted así le gustaría, visitar diferentes casas en la fase número 2, que esperemos que prontamente se puedan abrir. Un saludo a todos, ya con esto me despido. Un abrazo fraternal a todos los que nos están escuchando. Que Dios los bendiga y espero que esta información sea de ayuda y también el consejo de la palabra de Dios que atraviese hasta llegar a nuestros corazones y que lo atesoremos. Que Dios los bendiga, bendiciones, y acuérdense que este domingo al mediodía vamos a seguir repartiendo o practicando la palabra de Dios, hablando sobre los consejos de Dios para nuestra vida. Que Dios los bendiga y pasen un buen fin de semana. Chaito.